encontramos en la villa de Agujita, en donde en estos momentos se reporta un accidente minero. Es complicado porque el agua, de cuenta que botó para arriba en el venero, en el pozo, entonces no puede entrar nadie. Mi hijo está abajo, todavía atrapado. Los rescatistas trabajan a contrarreloj. A más de 48 horas del derrumbe en la mina Las Conchas, en Sabinas, Coahuila, permanecen atrapados 10 trabajadores. En la zona laboran más de 380 personas entre rescatistas, voluntarios y funcionarios de los 3 niveles de gobierno. 19 bombas extraen agua en los 3 pozos para permitir el ingreso de 6 buzos. Mientras que Cristian N., posible dueño, rindió su declaración ante la Fiscalía Estatal. También lo hicieron los 5 mineros que lograron salir. 3 de ellos permanecen hospitalizados como Raimundo. Mucho aire sentía. Y corría, yo fui esperando de otro posto, otra salida. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para determinar si el lugar cuenta con las medidas de seguridad. Informaron que se realiza un estudio topográfico del terreno para determinar si durante los trabajos de extracción de carbón se cometió algún ilícito. Como si no hubiera graves problemas ya en la relación entre México y Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas alertó que 2 de los embalses más grandes de Estados Unidos reportan niveles peligrosamente bajos. Y es que esto podría afectar el suministro de agua y electricidad para millones de personas en el oeste de los Estados Unidos, pero también podría afectar a millones de personas en el noreste de México. Mire usted, el tema del agua entre México y Estados Unidos siempre ha sido motivo de conflicto. A pesar de que tenemos un tratado de aguas muy añejo que se renueva temporalmente y que distribuye los recursos hídricos del río Bravo, de toda la frontera. Si la actual conflictividad en las relaciones bilaterales sigue creciendo, no dude usted que el del agua, será uno de los grandes temas en los próximos meses. Las imágenes satelitales publicadas por la NASA muestran la situación actual del lago Mead, el embalse más grande de los Estados Unidos. Está situado en el río Colorado entre Nevada y Arizona. El lago suministra agua a 7 estados, tierras tribales y algunas zonas del norte de México. Debido a la intensa sequía, sus niveles están en el punto más bajo desde abril de 1937, cuando el embalse se llenaba por primera vez. El oeste de Estados Unidos registra la peor sequía en décadas. We've got wildfires and drought and massive heat waves. 100 million people undergoing extreme heat today just in the U.S. These are spectacularly tough things, and they're only going to get worse unless we tackle the problem with everything we've got. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2 de los mayores embalses que proporcionan agua y electricidad a millones de personas corren el riesgo de desaparecer debido a los efectos de la crisis climática y el consumo excesivo de agua. Los lagos Mead y Powell se encuentran en sus niveles más bajos. De continuar la tendencia, el nivel de agua en las presas sería tan escaso que ya no podría fluir río abajo y alimentar las centrales hidroeléctricas. El embalse del lago Mead, la mayor masa de agua artificial de Estados Unidos, se creó en la década de los 30, con la construcción de la presa Hoover, mientras que el lago Powell, el segundo más grande en este país, se creó en la década de los 60 con la construcción de la presa de Glen Canyon. Expertos de la ONU consideran que las condiciones en el oeste de Estados Unidos en torno a la cuenca del río Colorado son tan secas que ya no se habla de sequía. Ahora se refieren a esta situación como aridificación. El presidente Joe Biden dijo hace unos días que el cambio climático es literalmente una amenaza existencial para su nación y para el mundo, por lo que anunció un paquete de acciones ejecutivas. That's why today I'm making the largest investment ever, $2.3 billion
to help communities across the country build infrastructure that's designed to withstand the full range of disasters we've been seeing up to today. Extreme heat, drought, flooding, hurricanes, tornadoes. Right now, there are millions of people suffering from extreme heat at home. Los lagos Meade y Powell no solo proporcionan agua y electricidad a decenas de millones de personas en Nevada, Arizona, California, Wyoming, Colorado, Nuevo México y México. También proporcionan agua para agricultura. En el caso de México, la Comisión Nacional del Agua registró que en julio, 8 de los 32 estados sufrían una sequía entre extrema y moderada, mientras que cerca del 48% del territorio nacional sufría sequía. Esta semana, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento en Coahuila informó que para garantizar el abasto a la población de Acuña y Piedras Negras, se suspendió el trasvase de agua a Estados Unidos debido al bajo nivel que tiene la presa Amistad. El nivel de la presa apenas supera el 22%, mientras que ante la falta de lluvias, las presas de La Rosa y el Tulillo se quedaron sin agua. En julio, a 22 meses de iniciar el actual ciclo quincenal de entrega de agua de la cuenca del río Bravo a Estados Unidos, México cubre apenas el 4% de la cuota que le corresponde para el periodo 2020-2025. De acuerdo con el Tratado de Aguas de 1944, México debe entregar cada 5 años un mínimo de 2.158 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca. Un informe de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación reveló que desde 1970 los riesgos meteorológicos, climáticos e hídricos representan el 50% de todos los desastres y afectan a 55 millones de personas en el mundo al año. Pero particularmente a Monterrey y a toda la zona urbana donde se buscan soluciones de emergencia para un problema que se profundiza cada día más. Con tinacos, cubetas y garrafones, los ciudadanos de Monterrey y de la zona conurbada siguen buscando la forma de abastecerse de agua. Las colonias populares son las más afectadas. Por ello, el ejército habilitó la cantidad de 114 pipas de agua para 10 municipios a través del plan DN3E. Hasta la fecha, la Sedena ha distribuido 5.330.000 litros de agua, con lo que se han visto beneficiadas 22.107 familias. La lluvia ha llegado a varias zonas de Monterrey, pero no es suficiente. Ante la crisis que vive la segunda ciudad más importante de México, el gobierno federal tomó varias medidas. Una de ellas es recurrir al agua de concesionarios. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que una vez que quede realizada la interconexión con empresas y agricultores, será posible disponer del agua para el consumo humano. ¿Qué pedimos a la industria o a los agricultores? Que nos ayuden y que podamos entre todos hacer las conexiones técnicas que se requieren. Básicamente se trata de llevar agua a varias de las colonias o a la totalidad de las colonias marginadas de Monterrey, de la zona metropolitana. El 29 de julio pasado, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el decreto por el que se establece el Plan de Acción Inmediata para atender la emergencia por el desabasto de agua potable, en el que se declaró como un asunto de seguridad nacional la crisis en Nuevo León, y se ordenó tomar el control de las concesiones para destinar el líquido a uso doméstico y urbano. Adicionalmente, el presidente de la República instruyó para que el día 2 de septiembre inicie la construcción del acueducto de la presa El Cuchillo 2 y con ello dotar a más tardar en 9 meses de 5.000 litros adicionales de agua. La licitación de este proyecto estará a cargo de la Sedena y la ejecución de la obra será responsabilidad de Conagua y Agua y Drenajes de Monterrey. Este no es solamente un tema de calidad de vida, de supervivencia, incluso para muchas gentes, es un tema de seguridad nacional. Regresemos a la primera nota. En la relación entre México y Estados Unidos, en la frontera, el agua siempre ha jugado un papel muy importante. Hay que tomarlo como lo que es. Qué bueno que se hagan obras en Monterrey y en otros lugares, pero hay que tomarlo como lo que es. El agua es un tema de seguridad nacional y como seguridad nacional
debe ser atendido. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. En las elecciones de Morena, después de tantas disputas, robo de urnas, golpes, quema de instalaciones, al final las posiciones en el Consejo del partido casi no tuvieron sorpresas. Han quedado para los principales funcionarios, legisladores y operadores políticos, aunque no tengan base alguna en los distritos en los que fueron elegidos. Se cumple casi una semana de la elección interna de Morena. Mario Delgado, líder nacional del partido, indicó que no hay incertidumbre en los resultados, debido a que las sábanas fueron publicadas en los centros de votaciones. La dirigencia nacional del partido señaló que este 6 y 7 de agosto publicará una lista preliminar con los nombres de los 3,000 congresistas electos. Pero hubo quienes ya dieron por hecho el triunfo. A través de redes sociales, Carlos Castillo, quien es funcionario de la Secretaría de Bienestar, ya se dio como ganador en el Distrito 23 en Coyoacán. También dio por vencedores en los distritos de Coyoacán y Xochimilco a Rafael Barajas, el Fisgón, Alma Delia Aranda, Donaji Olvera, Diego Villanueva, entre otros. Mientras que el diputado Sergio Gutiérrez Luna no logró colocarse a la lista de aspirantes que competirían por el cargo de consejero nacional de Morena en Veracruz. Pero no fue el único. Los resultados hasta ahora difundidos en sábanas dejan fuera a varios que habían resaltado en la lista por su trayectoria y aspiraciones, como en Puebla, donde el Distrito 2, con cabecera en Zacatlán, tenía entre sus aspirantes a Marco Alonso Acu Cortés, considerado como fundador de Morena y una de las cartas a la dirigencia estatal que se quedó fuera. En medio de esto, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido ha recibido cerca de 320 impugnaciones y solicitudes de nulidad por presuntos delitos electorales. Anoche venció el plazo para la recepción de quejas relativas a la jornada electoral del 31 de julio. Y durante esta semana comenzaron los recuentos de votos provenientes de distritos de Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Chiapas y Estado de México. La democracia, la interna y la pública, está cada vez más demeritada en los partidos y los regímenes políticos. De esto van a hablar el día de hoy el maestro Raúl Quintanilla y Jorge Fernández en La Hoguera del Poder. A los niños de oír la palabra, pues no se puede decir. Bueno, la democracia está en crisis, eso lo sabemos y se ha escrito mucho, se ha hablado mucho sobre eso. Lo paradójico es que está en crisis por partidos, gobernantes que llegan al poder a través de mecanismos democráticos y lo que hacen llegando al poder es ir anulándolos cada vez más o despreciando esos mecanismos. Poníamos el ejemplo de lo que ocurrió en Morena, pero podemos poner innumerables ejemplos. Lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, lo que ocurre en buena parte de Latinoamérica. Maestro Raúl Quintanilla, como siempre, ¿Cómo está, mi querido señor? ¿Cómo le va? Muy bien. Preocupado por la democracia. No, maestro, fíjese, yo después de ver lo que pasa en Italia y viendo cómo Italia ha sobrevivido a 65 años de crisis, de cambios, yo me pregunto qué habrá hecho el ser humano con esta palabra que se llama política. Yo insisto que es uno de los elementos, de los 4 elementos para vivir un país de manera digna. Junto con la economía, la salud, junto con la cultura, viene la palabra política. ¿Sí? Porque es una manera digna de vivir. Los partidos es algo que a mí me interesa mucho, maestro. Leer los postulados de los partidos, cómo crecieron los partidos, todos estos papeles de la federación que se estudiaron durante tantos años en Estados Unidos. Ahí está el abrevadero de la democracia.
en sus partidos. ¿Por qué? Porque en los partidos nace los postulados ideológicos para crear una política que sea una política distinta. La política es un ejercicio del poder creado en estructuras para dar esperanza, rumbo y orden a una sociedad. Pero el partido es un proceso ideológico para constituir lo que va a ser la médula de ese cambio que vamos a llamar política. La política es acción, pues. Ahora, la política es acción y los partidos siempre han tenido divisiones, luchas internas. Son necesarios. Eso son porque cambia la realidad y cambian los partidos. Lo que estamos viendo ahora que los partidos y la propia democracia están perdiendo razón de ser. Como que cada vez funcionan menos como partidos. Ya a nadie le interesa cuáles son las posiciones programáticas de un partido. En última instancia, lo que dice el presidente López Obrador y lo que dice Bolsonaro, estando en las antípodas ideológicas, termina siendo muy parecido, ¿no? Porque al fin de cuentas, lo que estamos viendo es una búsqueda donde todo se iguala en la lucha del poder por el poder. Creo que uno de los elementos fundamentales, y lo decía Camus, maestro, la libertad divina, o sea, la libertad que nos dio Dios, pues, la libertad de poder decir cosas, no puede, no compagina con la obligación condicionada. Cuando esa obligación te dice, tienes que ser así y tienes que pensar así, para ser parte de un partido se está matando el proceso de libertad necesario para cuidar la democracia. La libertad y las ideas cuidan a la democracia. Cuidar a la democracia es cuidar las ideas y las esperanzas y los futuros de un grupo de personas. Cuando se está imponiendo una idea única, con el elemento de sujetación, de decir que esta es la línea del partido, y no se están prestando a la discusión, a lo único que hace rico al lenguaje político, que es la capacidad de debatir, que eso es verdaderamente fundamental. O sea, la gente que se admira mutuamente, personas que se tienen admiración, pueden debatir. Lo que pasa es que en este país hemos convertido el debate como una herramienta de disputa, como una riña, y el debate es una forma de enriquecer las ideas porque estás escuchando al otro. Estamos perdiendo capacidad de lenguaje, capacidad de debate, capacidad de enriquecer ideas porque solamente estamos manejando el sentido de la línea única, la imposición, el elemento de buscar el poder sin que nadie se oponga con una sola idea contraria, y el contrario te estimula. Una idea sin contrarios es una idea sin límite y es un delirio. Pero maestro. no es lo que estamos viviendo. No es lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo en todos lados. Uno ve la idea del pensamiento único, se impone en Trump, se impone en México, se impone, ¿no, maestro? Claro, se imponen composiciones de pensamiento único. ¿No? No hay la posibilidad de un debate. Y eso es lo que va acabando también la democracia. Hay que recordar que la democracia en última instancia es un instrumento, la gente habla de los atenienses y demás, pero como la democracia como la conocemos, es un instrumento de mediados del siglo XVIII, hacia el 18, de la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa en adelante. Los franceses nos vuelven mayores de edad, maestro. Nos hacen responsables de nosotros mismos. Los franceses, las ideas de la teoría del Estado, Montesquieu, Descartes, Voltaire, Rousseau, nos hacen mayores de edad, ¿sí? Pero después, como la evolución de esos franceses para influir en otros imperios, el siglo XIX, el nacimiento de la política norteamericana, del sistema, un sistema muy peculiar porque es un sistema que quiere buscar la democracia, pero parte de la esclavitud. Fíjese la contradicción. George Washington era esclavista, tenía creo que 500 o 600 esclavos, pero era parte del sistema que estaban viviendo. Ahora, como democracia, el grave problema de la democracia es que pueden tomar sus ropajes de manera fácilmente. Ahora están llegando al poder personajes o partidos disfrazados de democracia. Y quieren instaurar sistemas que no son democráticos. Después podemos decir si son mejores o peores, pero que no son democráticos. Y entonces, maestro, ahí sí la política se alimenta, se nutre
de imaginación y se puede morir por una libertad equivocada. O sea, eso puede ser como el elemento viral que la puede... ¿Qué entiendes por una libertad equivocada? En el momento en que esta libertad considera que no tiene límites, que todo es posible, que todo se puede hacer. Eso es libertad negativa. Y la libertad positiva es aquella libertad que te da un límite y que dice, de aquí no pasas y de aquí no bajas. Ese espacio entre no subir y no bajar, ese espacio de los límites, ese espacio se llama libertad. Ahí te puedes mover libremente sin pasar ni dejar tus límites. Porque si no hay límite, maestro, todo es posible. Eso era Calígula, así lo decía. Veíamos, yendo de Calígula en la actualidad, digamos, decíamos esta semana, analizando el inicio de las primarias en Estados Unidos, que una de las cosas que llamó profundamente la atención en relación con lo que dices es el referéndum que hubo en Kansas Kansas es un estado profundamente conservador, republicano. Maestro, un referéndum sobre el aborto, donde la prohibición del aborto fue derrotada en forma terminante en un estado muy conservador. Y un poco es el explicar que, bueno, se pueden ser conservadores, pero hay límites que en una sociedad no se pueden pasar. Tú no puedes prohibir, como hizo la Suprema Corte, el derecho al aborto, que estaba vigente desde 1970. Con el pretexto de que son conservadores. Claro. Porque eso es un aspecto de control político. Claro. Y un estado como Kansas hace una votación masiva, 59 contra 41 fueron la elección, para impedir que se prohíba el aborto en el estado. Una cosa es una decisión política ideológica como la Suprema Corte hizo, porque esa Suprema Corte la construyó Trump. Sí, claro. Se dio el espacio para construirla. Entonces, una cosa es una idea política o una ideología y otra cosa es una necesidad humana. Son dos cosas completamente diferentes. Necesidad quiere decir lo que no se detiene, lo que no cesa, con lo que no se puede parlamentar. Y en ese momento, una necesidad humana va por encima de ideas que te dictan cómo tienen que ser. La necesidad es el plano más profundo de la intimidad humana, la calidad extraordinaria. Mire, maestro, perdóneme lo que voy a decir. Los fascistas italianos eran expertos en la humillación del otro. O sea, tenían técnicas de humillación pública. Las camisas negras de Mussolini, muy parecidas a lo que ahora, de alguna manera muy amable, pone una ley para decir no puedes decidir sobre tu cuerpo, no puedes decidir sobre nada y vas a quedar expuesta ante los demás como si fueras un paria. ¿Sí? La manera en que los camisas negras humillaban, maestro, eran cosas inenarrables, de buscar que la gente mostrara su intimidad en público. Los seres humanos quedaban destrozados. ¿Por qué? Porque se estaban metiendo con el campo de las necesidades humanas, lo extraordinario, lo que está dentro. Esto, el hecho de que un Estado vote de esa manera, es porque están apelando a una necesidad. Y la necesidad necesita un rumbo que le marque la política para que se convierta en un sistema sano y digno de ser con igualdades, pues, ¿no? Si no, estaremos pisando cosas bastante ancianas, maestro. Se nos acabó el tiempo, pero este tema queda abierto para un capítulo fundamental que no podemos agotar ahora. La nueva democracia o la democracia se tiene que basar en la defensa de causas, más que de ideologías. Maestro, una gran idea. Pero bueno, eso lo analizamos otro día. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias, Raúl, como siempre. Los niños, de oír la palabra, pues no se puede decir. Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana.
Que ver una serie británica que es realmente buena, Industry, que estrena su segunda temporada en estos días. Un grupo de jóvenes egresados de la universidad, allá en Gran Bretaña, por supuesto, de los más diversos orígenes, que pelean a muerte por un cupo en el más prestigiado banco de inversión británico. Con todo el estilo, sin tanta calidad, hay que decirlo, de Succession, es una muy buena descripción del capitalismo financiero salvaje, pero también de la condición humana. ¿Qué oír? Mire usted, esta semana uno de los grandes temas, de los grandes escándalos en los Estados Unidos pasó por algo que parece absolutamente secundario, por la venta, el precio de la venta de los boletos de la gira de Bruce Springsteen por la costa este de la Unión Americana. Bruce Springsteen es uno de los músicos más populares de ese país y del mundo. The Boss, como le llaman, es también un músico contestatario ligado a los sectores populares que canta al americano medio y pobre. Pero resulta que los boletos salieron a la venta a precios exorbitantes, de hasta $5,000 cada uno. Muchos de sus seguidores no pueden pagarlo y muchos dicen que es una traición. Fue artículo de portada en el New York Times. Ver a Springsteen, que hemos tenido oportunidad de hacerlo en vivo, siempre es una gran experiencia. Pero si usted se quiere ahorrar unos miles de dólares, vea y escuche el disco Bruce Springsteen and the E Street Band, London Calling Live in Hyde Park. Es quizás uno de los mejores conciertos en vivo de este gran músico y está presentado en un disco muy bello, muy bonito y muy bien editado, también en Blu-ray. Obviamente también está en los servicios de streaming. ¿Qué leer? Mire, le vamos a recomendar un magnífico libro de uno de nuestros mejores escritores, Alberto Ruy Sánchez. El libro se llama El expediente Ana Akhmatova. Es una novela, en parte un reportaje, una historia, donde se recrea la historia de una de las grandes poetas rusas y del torbellino de pasiones que desató, con personajes tan dispares como José Stalin o Amadeo Modigliani. Imposible resumir en unas líneas la trama, pero al final, como siempre en Ruy Sánchez, todo pasa por la pasión, el deseo, el poder. Un nuevo gran libro del autor del Quinteto de Modagor, insistimos, Ruy Sánchez, uno de los mejores escritores mexicanos. Sí, Jorge, la verdad hay que leerlo. Todos los libros de Alberto Ruy Sánchez son una maravilla. Y bueno, lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de los reportajes especiales, alguna entrevista que se haya perdido aquí en Todo Personal. Simplemente escanee el código que aparece en pantalla, lo lleva directo a la página que tenemos aquí de YouTube de ADN 40 y ahí puede ver todo lo que usted quiera a demanda, por supuesto, de lo que pida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengo un gran fin de semana, por supuesto, lo esperamos aquí el lunes muy puntuales a las 11 de la noche. Descanse, sueña bonito y bueno, a disfrutar el fin de semana. Bonito fin de semana, Jorge. Bonito fin de semana, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40.